Imanaya Kasanki, mis yuntas del Tawantinsuyo. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Hoy les traigo un video sobre Abya Yala. El nombre autóctono de nuestro continente aceptado por muchas comunidades indígenas, para que de esta forma reconocer de cómo fueron nuestros ancestros, la gente que estaba acá mucho antes que lleguen los europeos. Bueno, dar inicio con el tema. Abya Yala es el nombre con que se conoce al continente que hoy se nombra América. Dicho nombre le fue dado por el pueblo Kuna, en Panamá y en Colombia. La cultura Kuna sostiene que ha habido 4 etapas históricas en la Tierra, y a cada etapa, corresponde un nombre distinto de la Tierra conocida mucho después como América: Qualagun Yala, Tagargun Yala, Kinya Yala, Abya Yala. El último nombre significa, tierra madura, o, tierra de sangre vital. Así esta tierra se llama Abya Yala, que se compone de, Abe, que quiere decir sangre, y Ala, que es como un espacio, un territorio, que proviene de la gran madre naturaleza. Es así como hoy en día, diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas, y representantes de ella, han adoptado su uso para referirse al continente, en vez del término, América. Es por esto que el nombre de Abya Yala, es utilizado en sus documentos y declaraciones orales, como símbolo de identidad, y de respeto, por la tierra que habitamos. El pueblo Kuna es originario de Sierra Nevada, en el norte de Colombia, habitó la región del Golfo de Urabá, y las montañas de Darién, y actualmente vive en la costa caribeña de Panamá. Abya Yala se viene usando como una autodesignación, de los pueblos originarios del continente en contraposición a, América. Expresión que, aunque usada por primera vez en 1507 por el cosmólogo, Martín Muller, solo se consagra desde fines del siglo XVIII, y principios del siglo XIX, como un medio de las élites criollas para afirmarse en contraposición a los conquistadores europeos, dentro del proceso de independencia. Aunque los diferentes pueblos originarios que habitan el continente, atribuyeron nombres propios a las regiones que ocupaban, como, Tawantinsuyo, Anahuac, Pindorama. La expresión Abya Yala es cada vez más usada por los pueblos originarios del continente, objetivando la construcción de un sentimiento de unidad y pertenencia. Pese a que algunos intelectuales, como el sociólogo catalán, Javier Albó, ya habían utilizado la expresión Abya Yala en contraposición a la designación consagrada de América, la primera vez que la expresión fue explícitamente usada con ese sentido político, fue en la segunda cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala, realizada en Quito, Ecuador, en 2004. Nótese que en la primera cumbre, realizada en México en el año 2000, la expresión Abya Yala, aún no era invocada, como se puede saber en la declaración de Teotihuacán, cuando se presentan como los pueblos indígenas de América. Reafirmamos nuestros principios de espiritualidad comunitaria, y el inalienable derecho a la autodeterminación como pueblos originarios de este continente. A partir de 2007, sin embargo, en la tercera cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala, realizada en Ixinche, Guatemala, no solo se autoconvocan como Abya Yala, sino que también resuelven constituir una coordinación continental, de las nacionalidades y pueblos indígenas como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua, de los animales, de las plantas, y de todo patrimonio natural para vivir bien. Poco a poco, en los diferentes encuentros del movimiento de los pueblos originarios, el nombre América va siendo sustituido por Abya Yala. La idea de un nombre propio que abarcara todo el continente, se impuso a esos diferentes pueblos y nacionalidades cuando comenzaron a superar el largo proceso de aislamiento político, a que se vieron sometidos tras la invasión de sus territorios en 1492, con la llegada de los europeos, y los asesinatos cometidos por estos. Junto con Abya Yala, hay todo un nuevo léxico político que también se viene construyendo, donde la propia expresión, pueblos originarios, gana sentido. Esa expresión afirmativa fue la que esos pueblos en lucha encontraron para autodesignarse y superar la generalización eurocéntrica de pueblos indígenas. La expresión indígena ignora, así, que esos otros pueblos tenían sus propios nombres y su propia designación para sus territorios.
Paradójicamente, la expresión pueblos indígenas, en la misma medida en que ignora la diferencia específica de esos pueblos, contribuyó a unificarlos no solo desde el punto de vista de los invasores españoles, sino también como una designación que, en principio, servirá para constituir la unidad política de esos pueblos por sí mismos, cuando comienzan a percibir la historia común de genocidios, humillación, opresión y explotación de su población, también la dilapidación y devastación de sus recursos naturales. Abya Yala se configura, por lo tanto, como parte de un proceso de construcción político-identitario, en el que las prácticas discursivas cumplen un papel relevante de descolonización del pensamiento, y que ha caracterizado al nuevo ciclo del movimiento indígena, cada vez más como un movimiento de los pueblos originarios. La comprensión de la riqueza de los pueblos que viven aquí hace miles de años, y del papel que tuvieron y tienen en la constitución del sistema. Considérese, por ejemplo, que hasta la invasión de Abya Yala, Europa detentaba un papel marginal en los grandes circuitos mercantiles, que tenían en Constantinopla uno de sus lugares centrales. La toma de esa ciudad por los turcos, en 1453, propició la búsqueda de caminos alternativos, sobre todo por parte de los grandes negociantes genoveses, que encontraron apoyo político entre las monarquías ibéricas, y en la Iglesia Católica Romana. Desde entonces, circuitos mercantiles relativamente independientes en el mundo, pasan a estar integrados e incluso se constituye el circuito atlántico, con la incorporación del Tahuantinsuyo, región, hoy ocupada por Perú, Ecuador y Bolivia, principalmente. Del Anahuac, hoy México y Guatemala, principalmente. De las tierras guaraníes, envolviendo parte de Argentina, Paraguay, y el sur de Brasil, principalmente. Y Pindorama, nombre con que la tribu tupí designaban a Brasil. El carácter periférico y marginal de Europa era tal que la expresión orientarse, ir hacia el oriente, indicaba la relevancia de Oriente en la época. Así es con la incorporación de los pueblos de Abya Yala y con su sometimiento político, junto con el tráfico y la esclavización de los negros africanos, traídos a este continente, que se crea la oportunidad para la centralidad de Europa. La descolonización del pensamiento se vuelve central para los pueblos originarios de Abya Yala. Como bien señaló Luis Macas, de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, también llamada CONAIE. Nuestra lucha es epidémica y política, donde cumple un papel fundamental el poder de designar lo que es el mundo. Varios intelectuales vinculados a las luchas de los pueblos de Abya Yala han señalado el carácter etnocéntrico inscrito en las propias instituciones, incluso en el Estado territorial, cuyo eje estructurante está en la propiedad privada, y cuyo fundamento se encuentra en el derecho romano. A pesar de su origen regional europeo, los fundamentos del Estado territorial, incluso la idea de espacios mutuamente excluyentes, como la propiedad privada, han sido impuestos al resto del mundo como si fueran universales, ignorando las diferentes formas de apropiación de los recursos naturales que predominaban en las mayores partes del mundo. Casi siempre comunitarias, y no mutuamente excluyentes. En América, el fin del colonialismo no significó el fin de la colonialidad, como afirmó el sociólogo peruano, Aníbal Quijano, explicitando el carácter colonial de las instituciones que sobrevivieron, tras la independencia y que ilumina, la declaración de Evo Morales Ayma, al asumir la presidencia de la República de Bolivia, en 2006, cuando afirmó que era preciso descolonizar el Estado. Para que no se piense que se trata de una afirmación abstracta, debe recordarse que los concursos de oposición para funcionarios públicos, en ese país eran realizados exclusivamente en lengua española, cuando aproximadamente el 62% de la población piensa en quichua, aymara, y guaraní, las lenguas que hablan predominantemente en su vida cotidiana. En países como Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, México y Guatemala, así como en ciertas regiones de Chile, en el sur, donde viven aproximadamente 1 millón de mapuches. De Argentina, el Chaco norteño, y de la Amazonia, brasileña, colombiana y venezolana, el carácter colonial del Estado se hace presente con todo su peso. El colonialismo interno, expresión consagrada por Pablo González Casanova, se muestra actual, en tanto historia de larga duración actualizada. No es raro que esas regiones sean objeto de programas de desarrollo, casi siempre para desarrollar, de modernización, casi siempre de colonización, de hecho, esas expresiones casi siempre son sinónimos. Abya Yala se posiciona así como un atractor, Prigogine, en torno al que otro sistema puede configurarse. Eso es lo que los pueblos originarios están proponiendo con ese otro léxico político. No olvidemos que dar nombre propio es apropiarse de algo.
es hacer propio un espacio a través de los nombres que se atribuyen a ríos, montañas, bosques, lagos, animales, y plantas. Por ese medio, un grupo social se constituye como tal, constituyendo sus mundos de vida, sus mundos de significación, y convirtiendo un espacio en su espacio, o sea un territorio. El lenguaje territorializa, y de esa manera, se revela una tensión de territorialidades entre la llamada América y Abya Yala. Recalcando que no hay ninguna prueba histórica que compruebe que los Kuna, de Colombia y Panamá, usaban el término Abya Yala, para referirse a todo el continente en general. Pero en lo personal, creo que es mejor tener un nombre propio de nuestro continente, que es aceptado por muchas comunidades indígenas, de esta forma se podrá valorar más a nuestra gente autóctona. Y que mejor haciendo referencia con ese nombre, a la Pachamama, la Madre Tierra, si cuidamos y protegemos nuestros territorios, nos daremos cuenta que, ella está enriquecida y bendecida. Gracias a eso, en muchas ocasiones hemos ayudado a otros países con la hambruna y la salud, con la papa, la quinoa, la coca, y ahora el árbol de la quina, ya que se ha confirmado que el árbol de la quina es capaz de poder hacer frente al coronavirus. Que sin duda es un castigo así a los chinos, que proviene de la Madre Tierra, ya que en ese país, no tienen respeto hacia la vida de sus hermanos menores, y devoran todo lo que se mueve. Lo peor es que muchos de ellos, son golpeados, despellejados, cortados, y cocinados aún estando vivos. ¡Qué salvajada en serio! Así que, muy bien merecido por lo que les está pasando, sobre el coronavirus. Lo malo de esto, es que también han perjudicado a las personas de otros países, y el mundo está en cuarentena por esta enfermedad. Bueno, eso ha sido todo por hoy mis yuntas del Tahuantinsuyo, se despide tu compatriota tahuantinsuyano, Yawar Kunturi. Y recuerden respetar mucho a la flora, y a los animales, que son nuestros hermanos menores, porque junto a nosotros, somos hijos de la gran Pachamama. Hasta la otra, mis yuntas.